Buenas noches a todas, bienvenidas nuevamente a Una Joven Integral. Gracias por estar con nosotras un lunes más. El día de hoy continuamos con nuestro estudio Mi vida práctica con Jesús, que este año estamos abordando el tema de los evangelios. Y continuando con eso, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema de Jesús encomienda a los suyos, hablando un poco de esta labor que hizo el Señor Jesús de encomendar y acompañar el proceso con sus discípulos, ¿cierto? Nos van a compartir en la enseñanza Michelle y Dana. Esperamos que realmente pues sea de mucha bendición para todas, que podamos estar muy atentas y que el Señor sea hablando a nuestros corazones. Adelante, chicas. Gracias, Gaby. Muy buenas noches a todas, chicas. Bueno, como nos decía Gaby, el tema de hoy o la enseñanza que estamos aprendiendo es el Señor Jesús encomienda a los suyos. Eh, Hoy hablaremos con Danita un poco acerca de este tema y también vamos a ver cómo el Señor nos llama, nos prepara y nos envía. Gaby, por favor, nos colaboras con la tercera diapositiva. Bueno, ahí, gracias. Como veíamos, el primer punto es el llamado, lo vemos en el Evangelio de Marcos 3:14. No sé si alguna chica me ayuda a leerlo, porfis. Sería Marcos 3, 13 al 14, ¿cierto? Sí, Gaby, gracias. Dice Marcos 3, 13 al 14. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Gracias, Gaby. Bueno, en este pasaje vemos cómo Jesús escoge a sus discípulos, eh, no por ser perfectos, sino por la disposición de su corazón. Y como propósito que ellos estuvieran con él, que aprendieran y que conocieran el corazón del Señor. Así lo podemos ver hoy y aplicar a nuestra vida. Primero tenemos que estar con el Señor, tanto en su palabra y en intimidad con Él, para poder comprender las cosas que el Señor quiere hablar a nuestro corazón, para así llevar a cabo la obra del Señor. El segundo punto que quiero que veamos es la autoridad. Gaby, porfa. O mejor conocida como la Gran Comisión. Esto lo podemos ver en Mateo 10:1, que dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vemos aquí cómo el Señor Jesús no solo llamó a sus discípulos, sino que les dio la autoridad y poder para sanar y ayudar a otros. Jesús, vemos que el Señor Jesús no solo nos llama, sino que también nos capacita. Él nos envía, nos ayuda y nos da lo que necesitamos para poder así cumplir cada misión que el Señor no, que Él nos da. Y también podemos aprender de esto que no dependemos de nuestra fuerza, sino la del Señor, y que por medio de Él es que podemos llevar a cabo
todo. Danita, porfa. Y Gaby, la otra diapositiva que le corresponde a Danita. Bueno, como siguiente punto tenemos el regreso, que se encuentra en Lucas 10:17. Si alguien me puede colaborar con esta cita, por favor. Lucas 10:17 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Bueno, esta abarca también para el otro punto, que es el otro tema que vamos a dar, pero nos sirve para esto, ya que cuando el Señor mandó a sus discípulos a predicar este evangelio, sabemos que les dio, como dijo Michelle, les dio la potestad para sanar enfermos, sacar demonios. Él no solo los envió a esto, sino que también los envió a predicar el evangelio y el reino de Dios a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, como como prueba de esto, tenemos que ellos volvieron felices de poder dar este mandato, y para nosotros tiene que ser también así, tenemos que estar gozosos de tener este privilegio de poder compartir la palabra. Por eso es tan importante que nosotros pongamos la confianza en el Señor, porque Él es el que nos va a ayudar a dar un buen mensaje, ya que nosotros ponemos la semilla en las personas para que la semilla del Evangelio, pero el Señor es el que va a actuar al final. Bueno, Dios hizo milagros. Sabemos que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que no fueran o sea, que no dependieran de las cosas materiales, sino, o sea, que no llevaran cosas extras. Esto era para que ellos confiaran de verdad en el Señor, que estuvieran dispuestos a permanecer descansando en el Señor, porque Él era el que iba a proveer las personas para que los ayudaran a ellos, y todas las cosas que los ayudaron para compartir bien en este mensaje. Como prueba de esto es que como mensaje tenemos que lo más importante es estar con Dios. Nosotros, después de que tengamos a Dios con nosotros, al Señor, Él es el que nos va a ayudar con todos los términos que nosotros tengamos. Y por eso es muy importante que nosotros sirvamos al Señor y que compartamos este gran mandato que Él nos dio, que es llevar el Evangelio. Siguiente diapo, porfa, Gaby. Bueno, nosotros en general hablamos de los discípulos, que se sabían que eran 12. Si alguien me puede hacer el favor de leer Lucas 6, bueno, como resumen de esto tenemos a la mención, los 12 discípulos. En Lucas 6, del 13 al 16, dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bueno, ahí tenemos los discípulos, los 12 discípulos eran en general. Pero vamos a ver la historia de algunos de estos. Entre estos están Simón Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Ellos eran pescadores. Bueno, como historia de esto la tenemos en Mateo 4, del 18 al 22. Si alguien me puede hacer el favor de colaborarme con esta cita. Por favor. Mateo, ¿qué pena? Mateo 4, del 18 al 22. Listo, ya te colaboro. Muchas gracias.
Dice así en esta versión, Mateo 4, del 18 al 22, dice, Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón Pedro y Andrés, dos hermanos que eran pescadores. Mientras ellos pescaban con sus redes, Jesús les dijo, síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En ese mismo instante, Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Jesús siguió caminando por la orilla del lago y vio a Santiago y a Juan, otros dos hermanos que también eran pescadores. Los dos estaban en una barca arreglando las redes. Junto con su padre Zebedeo, Jesús llamó a los dos. Ellos salieron de inmediato de la barca, dejaron a su padre y siguieron a Jesús. Muchas gracias, Lore. Bueno, en estas historias podemos aprender que ellos eran pescadores y el Señor se acerca a ellos y les dice que los iba a hacer para que mejor consiguieran seguidores para Él. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor, de este comportamiento que tuvieron ellos, se puede comprender que ellos lo dejaron todo para seguir a Él y confiaron en el Señor desde el primer momento. Y esa es la actitud que para nosotros nos deja en el día de hoy estos personajes, que nosotros tenemos que dejarlo todo para poder seguirlo a Él y cumplir con el mandamiento que Él nos dio de conseguirle seguidores a Él. Entonces, como siguiente historia tenemos la de Mateo, que está en Mateo 9:9, que dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Bueno, Mateo era un recaudador de impuestos. Él era judío, pero por ser cobrador de impuestos, trabajar para el Imperio Romano, era demasiado despreciado por la soledad. O sea, las personas lo aborrecían de cómo podía regalarse de esa manera. Entonces, podemos observar que el Señor Jesucristo va hasta el puesto donde estaba él y le dijo que lo siguiera. Y Mateo, dejándolo todo, no le importó que no le importó su trabajo o de pronto el cargo que él tenía, sino que al contrario salió para seguir al Señor Jesucristo. Y sabemos que él hizo una buena obra para las, para el Evangelio. Entonces, como enseñanza completa de las historias de los discípulos, podemos decir que el Señor no se fija en quiénes somos, sino en lo que podemos hacer para Él. Porque el Señor Jesucristo no tomó a las mejores personas, a las más reconocidas, a las que estuvieran llenos de bondad, sino que no se fijó en lo que eran. Y por eso tenemos esa enseñanza de que el Señor Jesucristo siempre va a buscar lo mejor para nosotros, seamos quien seamos. Adelante, Michelle. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Bueno, ya aquí Danita nos explicó un poco o nos habló un poco acerca de el envío y el regreso de los 70, que ellos fueron enviados de dos en dos a compartir el mensaje del Señor, que vemos que regresaron, anunciaron el Evangelio, regresaron con gozo. Esto me lleva a pensar que el llamado al Señor tiene como propósito ir, como decía Danita, dejarlo todo y dejarlo todo por seguir al Señor y así poder llevar el mensaje de salvación y alcanzar almas. También vemos que el Señor se goza cuando actuamos y cumplimos su obra. Vemos que ellos regresaron felices por lo que el Señor había hecho. Y Jesús nos recuerda que lo más importante es tener una buena relación con Él
para así poder servir y poder servir con gozo, perdón. Como enseñanza, esto me lleva a pensar que cuando obedecemos, Él obra y nos llena de gozo. Así como los 12 chicas, así como los 12 y los 70, nosotros también somos enviados hoy y ya está en nosotros si aceptamos o no el llamado del Señor. Gaby, porfa, la otra diapositiva. Y pues sí, chicas, como enseñanza de tanto de los discípulos, de de la comisión, el llamado, la misión y el envío y regreso a los 70, aprendimos que Jesús nos llama, nos prepara y nos envía para trabajar en su obra. Gaby, por favor, la otra diapositiva. Y como final, para finalizar, queremos dejarlas con esta pregunta. ¿Quieres tú responder al llamado del Señor Jesús? Teniendo en cuenta y siempre presente en nuestra vida que el servirlo, como ya lo he repetido muchas veces, trae gozo y tiene un gran propósito. Gaby, por favor, otra diapositiva. Y chicas, el reto que queremos dejarle con Dianita esta semana es memorizar un versículo relacionado al tema y que lo compartamos con mímica o dibujo. Muchas gracias. Muchas gracias, Danita, muchas gracias, Michelle. Realmente creo que ha sido un mensaje muy práctico y realmente muy edificante, ¿cierto? El poder ver cómo el Señor llamó a estos hombres para servirle. Creo que pues nos debe llevar a nosotras también a meditar en el llamado que Él nos hace a nosotros de servirle, de llevar el Evangelio y de en los lugares en donde estamos poder ser de testimonio. Me parecía muy interesante lo que ustedes mencionaban porque realmente cuando vemos la historia de cada uno de estos discípulos, principalmente los apóstoles, vemos de que, como decían ustedes, no eran personas que realmente fueran consideradas ante la sociedad como grandes o importantes, o siquiera, puede sonar fuerte, pero útiles, pero realmente el Señor hace obras de transformación en las vidas. Y realmente si lo hizo con estas personas, también lo puede hacer con nosotros. Me parecía interesante eso, precisamente el hecho de cómo el Señor tomó esas personas que tal vez eran despreciables y las convirtió en personas para Él agradables, aquellos que tal vez eran considerados inútiles o menos que los demás, Él los tomó y los hizo útiles para ellos. Y dice incluso en el libro de Hechos que muchos se asombraban luego de la muerte y resurrección y ascensión del Señor Jesús, cuando los discípulos empiezan como a predicar el Evangelio y a hacer toda esta obra. Muchos se asombraban y se preguntaban si no eran estos hombres aquellos que eran del vulgo, sin letras, hombres 0% preparados, porque ellos ahora hablaban con denuedo, hablaban con sabiduría y hablaban como el Señor les había también enseñado e impartido por medio del Espíritu Santo. Entonces, la invitación realmente creo que para todas nosotras hoy, chicas, es poder pensar en eso, en lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas para aquellas que ya hemos creído en Él. Realmente tenemos un llamado personal y un llamado especial y ojalá podamos realmente aceptarlo, ¿cierto? Y colocarlo en práctica. Y para aquellas que aún no lo han hecho, no han tomado esa decisión por Cristo, que realmente puedan pensar en que si de pronto se sienten que no son muy amadas, que no son muy apreciadas,
o que tal vez no tienen tantos talentos, no sé, cantidad de cosas que podemos muchas veces pensar. Finalmente nada de eso se trata de nosotros, sino de la obra que Dios hace en cada una y de cómo el Señor tiene el poder de transformar nuestras vidas. Entonces, ojalá podamos meditar en ello y que el Señor pues haya hablado a nuestros corazones, porque realmente como estos discípulos fueron encomendados, así nosotras también tenemos mucho por hacer y qué bueno sería que pudiéramos empezar a hacerlo desde ya, no importa nuestra temprana edad o la poca experiencia que tengamos. Tomemos el ejemplo de estos hombres que el Señor utilizó sin importar sus circunstancias y hizo de ellos grandes obras, ¿cierto? Asimismo, Él puede hacerlo con nosotros. Ojalá que realmente pues haya sido de mucha bendición para todas el mensaje del día de hoy y que podamos continuar pensando en ello el resto de la semana. Muchas gracias por este tiempo.